Muy buenas, estimados estudiantes del curso Ética y Política. Mi nombre es Tobías Murillo Pérez. Yo soy el tutor del curso precisamente Ética y Sociedad. El día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en los capítulos 3, 4 y 5 del libro. Eh, Para la siguiente lección vamos a tratar de ser lo más concretos posibles. Vamos a enfocarnos específicamente en los puntos que a ustedes les interesa de la tarea. Voy a tratar de esclarecer en la medida de lo posible los aspectos que yo considero que a ustedes les pueden ser de mayor importancia. Eh, Primero voy a enfocarme en un aspecto que me parece fundamental, que es la República Platónica. Platón escribe sobre muchas cosas. Es discípulo de Sócrates, eh, y probablemente no hay un filósofo que haya influenciado más, que haya cambiado más la historia de la filosofía como él. Se suele hablar incluso de un antes y un después. Se dice también que la filosofía se escribe al pie de página lo que ya Platón propuso. Platón tuvo mucha influencia sobre las concepciones cristianas, sobre la metafísica cristiana, sobre la teología, principalmente sobre nuestra cosmovisión del cuerpo y el alma, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en la idea de la república platónica, ¿no? Platón es un filósofo eh, que coincide o que se imagina la república como una utopía. ¿Qué es una utopía? Una utopía es una especie de mundo ideal. La utopía es un mundo ideal. Eh, durante mucho tiempo, durante la historia de la humanidad, hemos fijado utopías, mundos a los aspiracionales, si se quiere. La utopía tiene una característica: no es un mundo, digamos, al cual podamos acceder, sino que se demarca como un horizonte hacia el cual nos dirigimos, ¿no? Em, la idea, por ejemplo, del cristianismo, de un paraíso, de un estado original, es una visión también de una u otra forma utópica. En la historia de la filosofía, quizás la idea de la utopía y de la política asociada a la utopía siempre ha sido muy fuerte. Quizás esta tradición se rompe hasta la llegada de Maquiavelo, que rompe con las tradiciones utópicas. Pero es quizás Platón quien instaura esta idea utópica de la república. Eh, Platón imagina digamos, una política dominada por la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? El gobierno de los mejores. ¿Quiénes son los mejores para Platón? Los mejores para Platón son no el pueblo, el común de la gente, no son los más fuertes, sino más bien son los que piensan mejor. Y ahora vamos a explicar por qué. Platón imaginaba un gobierno, perdón, dominado por castas. Vamos a ver un ejemplo de esto a continuación. En este cuadro que ustedes están viendo, van a notar que hay tres columnas. Eh, Estas columnas parten de una idea metafísica muy fuerte en Platón, que establece que los seres humanos estamos divididos de dos naturalezas: una naturaleza superior, que es el alma, que muere y que después trasciende hacia un mundo, Platón le llama el mundo de las ideas, y el cuerpo, ¿no? Y el ser humano vive de una u otra forma una batalla entre esos dos mundos. Platón considera que hay almas superiores y hay almas inferiores, y coincide tres tipos distintos de alma. eh,
que son las que indico acá. Por un lado existe el alma racional, por otro lado el alma irascible y por otro lado el alma concupiscible o apetitiva. Una consideración interesante en Platón es que las personas nacemos con un alma en particular, es decir, nacemos con ciertas cualidades, ¿verdad? Que ya están instauradas en esa alma con la cual nacemos y que lamentablemente desde el punto de vista de Platón son imposibles de cambiar. La persona que nace con un alma racional, pues tendrá que cultivar su alma racional, esa es su naturaleza. Las personas que nacen con alma irascible, pues se quedarán ahí, las personas con el alma apetitiva concupiscible, pues estarán ahí. Estas almas lo que hacen es dividirse por castas, clases sociales o por un sistema de castas. Platón ve el mundo de forma piramidal. Quienes están arriba son los superiores, por eso decíamos que es un gobierno aristocrático dominado por los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Pues Platón considera que que el alma superior es el alma racional, eh, que tiene una virtud en específico que es la prudencia o la sabiduría. La persona que nace con alma racional es una persona sabia, que tiene prudencia. La prudencia es la capacidad de pensar o de actuar de forma correcta en el momento correcto. Contrario a esa alma racional, existe un alma de carácter inferior, que es el alma apetitiva, concupiscible. ¿Qué es el alma concupiscible? Aquella que se deja guiar por las pasiones. La concupiscencia en el cristianismo es la naturaleza o la inercia o el impulso natural hacia el pecado. ¿Sí? Básicamente, si ustedes lo quieren ver así, es un alma que se inclina hacia el deber y otro hacia el querer. Las personas que tienen un alma apetitiva son personas que les cuesta ordenar sus pasiones, mantener sus deseos en raya. Contrario a eso, el alma racional es un alma que logra, pues, contener las pasiones, limitarse. Platón creía, por lo tanto, que quienes nacían con alma apetitiva no estaban aptos o no nacían aptos para gobernar. Curiosamente, el alma apetitiva no está en la mayoría de las personas. Perdón, curiosamente el alma apetitiva está en la mayoría de las personas, el alma concupiscible. Por eso es que Platón siente tanta sospecha de la democracia, porque la democracia es un gobierno de la mayoría y la mayoría no es la que piensa. Son pocos los que tienen esa capacidad de pensar y de actuar racionalmente. Platón, contrario a lo que actualmente pensaríamos, piensa más bien en ese gobierno aristocrático, donde gobiernan los mejores, donde quien gobierna no es la mayoría, sino el que sabe pensar mejor. ¿Y quién sabe pensar mejor? Pues el filósofo, ¿sí? Por eso Platón divide el sistema de este gobierno en distintas castas. Hay una casta intermedia que es la irascible. Platón viajó a Esparta, entiende muy bien cómo un gobierno para poderse establecer y para poderse mantener en el tiempo necesita de la fuerza, necesita de guerreros. Esparta era un gobierno, digamos, dominado por guerreros, pero entiende también que los guerreros no están aptos, no son aptos para el ejercicio o el dominio del poder o del gobierno. Ellos tenían una función específica que era eh, la de guardar la seguridad del Estado, de la República. Eh, en esto Platón coincide y la tradición griega también coincide en esta idea de que mente sana en cuerpo sano. Las dos cosas deben convivir en, ¿cómo se llama? En armonía. Eh, bueno, una concepción muy interesante en Platón es la idea de justicia. Eh, Nosotros vivimos en una época donde nos hemos acostumbrado al discurso de la tolerancia, al discurso de la igualdad, al discurso de la igualdad de género, etcétera, etcétera. Pues Platón no era una persona, pues, adepto a estas ideas,
sino que Platón más bien divide o jerarquiza o piensa en una sociedad dividida por clases sociales, como yo les decía. Y curiosamente incluso una idea de justicia muy particular, eh, donde justicia se da a entender que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde. Voy a retroceder un momento. No hay justicia cuando las almas apetitivas, ¿verdad? Estos que cumplen una función de artesanos y labradores, quieren dejar de ser artesanos y labradores y quieren convertirse en gobernantes. Justicia es hacer lo que a cada uno le corresponde. ¿Qué significa ser justo en el Estado? Que el artesano se comporte como artesano. No hay armonía cuando el artesano trata de gobernar, ¿sí? Es un buen ejemplo lo que pasa en Costa Rica, ¿no? Y pasa en la Asamblea Legislativa. En la visión platónica no podría pasar lo que pasa actualmente ¿cómo se llama? En la Asamblea Legislativa, donde cualquier persona, independientemente que conozca o no la materia política, de que sea o no una persona preparada en la política, pues obtenga un puesto de poder y termine en la Asamblea Legislativa como ya lo hemos visto. Para Platón eso no es justicia, se rompe la armonía. En Platón el concepto de armonía está muy ligado a la justicia, porque la armonía es donde en una sociedad, aunque hayan clases distintas, todos, absolutamente todos nos seguimos comportando en el estamento o en el lugar donde fuimos o donde nacimos. Eh, Platón por eso veía al Estado como un alma grande. ¿Qué significa un alma grande? Un alma donde todos nosotros, todas esas almas, conviven en el espacio donde les corresponde sin intervenir uno sobre otro. Sería un error tremendo para Platón dar la oportunidad a una persona que no tiene coraje, que no tiene valentía, pues el oficio de cuidar el Estado, el oficio de ser un guerrero, el oficio del ejército. Armonía, por lo tanto, es que, repito, que cada quien ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad. Eh, También la justicia platónica se refiere a un estado de salud mental o moral o anímica, donde las diversas partes del alma conviven de forma correcta. Quien tiene la mayor cualidad o la mayor capacidad para hacer esto debería ser el alma racional, el gobernante, el filósofo. El filósofo no solamente tiene que tener prudencia, sino también tiene que tener fortaleza y templanza. ¿Sí? Al filósofo le está delegado la capacidad de cultivar esas tres virtudes y mantenerlas de forma armoniosa. Hay desequilibrio cuando, por ejemplo, me dejo guiar por las pasiones, cuando pierdo la templanza, ¿verdad? O cuando pierdo el valor. El político debe ser una persona capaz de sostener, como dije antes, esas tres eh, cualidades. A cada una de estas almas le corresponde un tipo de gobierno. Como les dije, un gobierno que está dominado por las almas apetitivas, Platón le denomina, en el mejor de los casos, una democracia. En el caso de un gobierno que está dominado por las almas racionales, Platón le llama una aristocracia. Platón, algunos dicen que en Platón hay una idea muy fuerte muy fuerte, muy enraizada a la idea del comunismo. ¿Qué es el comunismo en el sentido platónico? Pues un lugar donde no hay distinción, donde todos, como dije anteriormente, cumplimos una función en específico. Una de las características más interesantes es que Platón elimina la propiedad privada. Yo no tengo una casa para mí, sino que es una casa de la comunidad. Mis hijos no son mis hijos, son hijos de la comunidad. De hecho, las relaciones no se establecen por amor, ¿verdad? O por deseo, sino que son entabladas a partir de una rifa, si se quiere, que hacemos, donde yo quedo emparentado con X persona eh, y tenemos tiempos específicos para tener relaciones donde surgirán hijos que no serán hijos míos, yo los tendré que dar a la comunidad los atenderá a un gran kinder
un gran lugar de cuidado, digamos, o de formación. Ya dijimos, formación filosófica a los niños que tienen cualidades o características filosóficas. A los niños más fuertes se les formará en las artes de la guerra. Y pues a los niños que no nacen con estas cualidades, pues se les dedicará a las cualidades o a las labores pues más bajas o a las labores de trabajo, eh, básicamente a la artesanía o a las labores o al trabajo manual específicamente. Platón también tiene una visión eugenésica de la, ¿cómo se llama? De la natalidad. Eugenesia es el control de la natalidad, el control artificial de la natalidad. Concebía que los niños con mayores cualidades debían de ser, pues, apartados, divididos, procurar que las mejores parejas tengan vínculos entre ellos y separar a aquellos que, pues, no tienen las cualidades suficientes. Una cualidad también, esta característica es algo que Platón toma de Esparta, eh, donde era una visión normal esta concepción eugenésica. Eh, Otro de los filósofos más importantes, no solamente en filosofía, sino también uno de los filósofos más importantes para la ciencia, quizás es Aristóteles. Aristóteles no es solamente conocido por su ética, un libro donde él instaura, hay un libro de él que se llama La Ética Nicómaco, que es donde él instaura principalmente toda su concepción o toda la estructura de la ética aristotélica, sino que tiene también fuertes influencias en el área de la biología y también de la astronomía. Eh, En este capítulo nos vamos a enfocar específicamente en la parte ética. Aristóteles funda una ética que vamos a llamar eudaimónica. Para Aristóteles, el fin último de la existencia, la razón por la cual los seres humanos nacemos, es para ser felices. Y la ética, como tal, debe ayudarnos para ese objetivo. Por lo tanto, la ética de Aristóteles no es una cuestión teórica, sino es una guía para aprender a vivir bien, para aprender a actuar bien. Eh, ¿Qué significa esto? En la vida constantemente nos vamos enfrentando a situaciones muy diversas. No hay un manual que nos diga qué está bien y qué está mal, sino que debemos de cultivar lo que él va a llamar, posteriormente lo vamos a decir, la sabiduría, para saber actuar de la mejor forma en el momento correcto, actuar de la mejor forma en el momento correcto, para alcanzar esa felicidad. Eh, Para esto, Aristóteles desarrolla una estrategia, una filosofía que trata de desarrollar el razonamiento práctico. Eh, ¿Qué es el razonamiento práctico? Es la capacidad de someter las pasiones, de, de someter los instintos más desmedidos. Las virtudes no son innatas, no nacemos con X, a diferencia de Platón, no nacemos con X o Y virtud, sino que se adquieren con el hábito y la costumbre. Y la felicidad, al igual que las virtudes, no es algo que se tiene en sí mismo, sino que se produce o se mantiene durante toda la vida. Eh, en, en, en Aristóteles y en griego se suele traducir virtud como arete. El arete significa la excelencia de una cosa. Decía ustedes que se traduce virtud como arete.
Bueno, ¿qué es la arete? Aristóteles concibe que todo ser humano, todo objeto, toda cosa posee una cualidad. Llevar a cabo su función propia y hacerlo de la mejor forma con excelencia es lo virtuoso. Es decir, y aquí pongo ejemplo, la visión aguda en el ojo. El ojo nació para ver. Una visión aguda, o tener una visión aguda sería la excelencia del ojo. El ser humano nace con racionalidad y nace con bondad. Esa es su cualidad. Llevarla, actuar con excelencia, o ser virtuoso, llevarla de esto a su mayor capacidad. Eh, Evidentemente, la virtud no puede existir donde hay exceso, carencia o defecto. Eh, por eso Aristóteles coincide que la virtud se encuentra en el punto medio entre el exceso o la carencia. Voy a hacer una pausa en este caso para explicar este asunto del punto medio. Aristóteles, y para Aristóteles es muy importante la prudencia. La prudencia, como dijimos anteriormente, es la capacidad de actuar de forma correcta en el momento correcto. Lo contrario a la prudencia es la imprudencia, una persona que no sabe actuar de forma correcta. Ahora, para actuar prudentemente se requiere la sabiduría. La sabiduría no es conocimiento en el sentido estricto aristotélico. La sabiduría es práctica, se adquiere específicamente en el actuar. Por eso la sabiduría está íntimamente relacionada con los ancianos. Un joven no puede ser sabio porque no ha tenido la experiencia suficiente para ser sabio. Ser sabio significa no conocer, sino saber actuar en el momento correcto, ¿no? Probablemente muchos de ustedes se darán cuenta de que con la experiencia que tienen ahora no harían muchas de las cosas que hicieron anteriormente. Eh, una de las cosas, esa sabiduría, digamos, esa capacidad para poder conducir la vida que se traduce en buenas acciones es a lo que Aristóteles aspira. Una persona sabia, una persona prudente, es una persona evidentemente que es virtuosa. Y la virtud para Aristóteles se aloja en el punto medio. ¿Qué es el punto medio? Es el punto medio, es lo que se encuentra entre, ya dijimos, entre el exceso o el defecto. Siempre pongo un ejemplo que me llama la atención. Voy a contar una historia. Una vez estaba en la playa y noté que unas personas que estaban alrededor comenzaron a correr. Había tres personas que se estaban ahogando. La situación fue que esas tres personas que estaban compartiendo en familia notaron que dos de sus sobrinos se los llevó un bote de plástico y ellos automáticamente se tiraron a salvarlos sin saber nadar. Aristóteles definiría esto como temeridad. Temeridad es cuando una persona actúa sin pensar, ¿verdad? Guiado por un impulso que no es valentía, ¿verdad? El otro extremo sería la cobardía, una persona que por miedo no hace absolutamente nada. Aristóteles cree que la valentía es el punto medio entre la temeridad y la cobardía. Una persona valiente, yo pongo el ejemplo, la persona valiente es el salvavidas. No se tira al agua sin pensar, sabiendo que no sabe nadar, toma todas las precauciones del caso, pero no se queda quieto a la orilla, sino que salta y sabe lo que está haciendo. El salvavidas nunca va a arriesgar su vida. Primero planifica y después actúa. De tal forma que la valentía es el punto medio entre la temeridad y la cobardía. Y así podríamos hablar infinitamente de muchos puntos medios en cómo se aplican los puntos medios en la vida. Uno de los puntos más importantes en Aristóteles
es que no se puede obtener una buena vida si no tenemos una vida equilibrada, un punto medio que nos permita a nosotros estar siempre apacibles. La buena vida se encuentra en esa apacibilidad, en ese punto intermedio, en la prudencia para actuar constantemente. Y creo que Aristóteles lleva mucho de razón en esto. Muchas de las desgracias, muchos de los miedos, muchos de los malos sucesos que hemos tenido en la vida, pues han sucedido básicamente porque no hemos sido prudentes para actuar. Aristóteles también eh, escribe un texto sobre filosofía política. Aristóteles parte de una base de que el ser humano es un animal político. Aristóteles dice que solo las bestias y los dioses pueden vivir solos. Los seres humanos no estamos condicionados para vivir solos. En tanto que vivimos en comunidad, en tanto que vivimos en sociedad, estamos obligados a vivir en comunidad. El Estado como tal es el resultado de esa convivencia. El Estado surge por naturaleza, por nuestra naturaleza comunitaria. El Estado es naturaleza, no es artificial. El ser humano lo necesita. Es una condición sin la cual el ser humano no podría ser. Por eso estamos obligados, desde el punto de vista aristotélico, a actuar dentro del Estado. Por eso es que Aristóteles define, y esta es la base central en la idea aristotélica, que el ser humano es un animal político. No puede ser un animal no puede estar fuera de la política, no puede ser un Robinson Crusoe, no puede ser un ermitaño que está alejado. El ser humano no está diseñado para eso. Y por eso es que para Aristóteles el bien común está por encima del bien individual. La política, más que la ética, se constituye como un saber directivo supremo. El ser humano está obligado a actuar conforme a las leyes, a las normas establecidas de la política. Eh, ¿Y por qué es así? Porque Aristóteles concibe el bien general como un bien supremo también. La política legisla sobre el bien común, no sobre el bien individual. Nosotros no somos seres individuales que solo estamos por construir nuestra felicidad subjetiva, ¿no? Tenemos que crear condiciones para garantizar y que se desarrollen de la mejor forma nuestras virtudes y podamos alcanzar la felicidad. Esa es la labor de la política, asegurar las bases para que los individuos desarrollen de la mejor forma, de forma efectiva, sus virtudes y su felicidad. En una sociedad que no procure eso, generar felicidad, pues es muy complejo. Ahora, ya habíamos visto en Platón cómo están jerarquizadas las clases y ya vimos en Aristóteles cómo Aristóteles opta por la idea de el punto medio. Em, por eso es que en Aristóteles la idea de la clase media es tan fuerte. Si en Platón había una clase que era la clase, ¿cómo se llama? Eh, la aristocracia, quienes debían gobernar, en Aristóteles es la clase media, quien debe gobernar. Em, ¿Quién es la clase media? Bueno, la clase media es un punto medio entre los ricos y los pobres. Y aquí hay un punto interesante en Platón que tiene también mucho que ver con la virtud y es que ni el rico ni el pobre pueden ser felices, porque en el exceso de dinero no hay felicidad, como tampoco podemos tener felicidad cuando no tenemos ninguna necesidad básica satisfecha. La clase media se ubica en el punto medio y eso le permite de una u otra forma, pues, alcanzar ese medio justo que Aristóteles plantea. La clase media tiene eh, varias cualidades. Primero, tiene el bienestar suficiente, el dinero suficiente, los bienes suficientes para ser feliz. No es una persona que tiene demasiados bienes que no le permite la tranquilidad. Eh,
También no desean las condiciones de los demás. En condición de pobreza, por ejemplo, eh, los pobres desean los bienes de los ricos. Eh, y en una clase media donde todos somos iguales, pues nadie desea lo que el otro tiene, puesto que todos tienen exactamente lo mismo. No están propensos a abusos, dice Aristóteles, tampoco, como de repente tal vez podrían estar las clases más desprotegidas. Respetan las leyes porque mantienen una calidad de vida que les es con natural y no se dejan convencer por los discursos demagógicos como sucede eventualmente en los gobiernos donde gobierna, en los gobiernos, perdón, digamos, políticamente propensos o populistas, ¿no? Como lo estamos viendo en la actualidad. Es así como Aristóteles imagina tres tipos de gobiernos distintos, formas acertadas de gobierno, donde establece que la república, gobernada precisamente por esa clase media, ¿verdad? Que debería ser la mayoría, sería el ideal. Eh, por otro lado, una aristocracia y por último, una monarquía. Ahora, estos tres tipos de gobierno pueden evidentemente corromperse, donde una monarquía de repente terminaría corrompiéndose y convirtiéndose en una tiranía, donde un tirano es el que gobierna, no un monarca, no el mejor, sino un tirano que busca su beneficio personal. La aristocracia, que es el gobierno de los mejores, puede formarse una oligarquía, que es el gobierno de los que más tienen, no de los mejores, sino los que más tienen. Y una república podría, evidentemente, eventualmente, perdón, de formarse en una democracia, que no es el gobierno de la clase media, sino es el gobierno de la mayoría, de los más pobres, de la gente que piensa eventualmente menos. Así lo vería Aristóteles. Eh, Después de Aristóteles, converge en la filosofía, o queda en la filosofía, esta idea del buen vivir. Aristóteles y Platón quizás son los principales pensadores de la época, son quienes escriben las grandes páginas en la historia de la filosofía. Después de Platón y después de Aristóteles, la filosofía, digamos, se disipa y digamos que entramos a una era, yo le llamo una era ética, una era donde estamos divagando, estas filosofías se quedan divagando sobre esta idea del punto medio aristotélico y de la ética aristotélica. Y llegamos eh, a un pensador que se llama Aristipo. En Aristipo está la idea del hedonismo. Voy a traducir hedonismo de la forma más sencilla. Hedonismo, traduzcamos el hedonismo como la búsqueda del placer. Em, Vivimos en una sociedad, pues, cristianizada que sataniza el placer como forma, como representación de la felicidad. Por la razón que sea, hemos visto tradicionalmente el placer, principalmente el placer como corporal, como algo indeseable o como algo malo. Esto probablemente, como les dije, está relacionado con el cristianismo, ¿verdad? O con la formación cristiana. Bueno, Aristipo es una persona que, como les dije, comienza a discutir sobre esta idea de la felicidad en Aristóteles y plantea que el placer corporal es el fin de las acciones humanas. Entre más placer tengamos, pues más feliz puede ser nuestra vida. Pero el placer no solamente consiste en garantizarnos el deleite corporal, sino en la medida de lo posible de alejar por la mayor cantidad de tiempo y en la medida de lo posible, en la mayor cantidad posible, los sufrimientos. Em, Ahora, en Aristipo no está la idea de que vamos a hacer todo lo que queramos todo el tiempo. No es la idea esta que tenemos de un rockstar, ¿verdad? Que hace todo lo que quiere y que no. Para Aristipo,
La virtud amerita aprender a utilizar el juicio y la moderación. Volvemos a esta idea aristotélica del punto medio de aprender a contener las pasiones, porque una persona que no tiene moderación no va a disfrutar de las pasiones, sino que puede terminar ser siervo de ellas. Y cuando usted depende de un placer, pienso por ejemplo en una persona que es adicta al cigarro, pues el placer ya usted no domina el placer, sino que el placer lo domina. Cuando usted no tiene ese placer, se convierte en displacer aquello. Y eso no es lo que quiere Aristide. Em, en esto del placer hay otro filósofo que es muy importante, que se llama Epicuro. Epicuro plantea también un mundo lleno, cargado de placer, que busca el placer, em, pero con una connotación un tanto diferente. Y quiero que pongan atención a la palabra ataraxia. Epicuro plantea que los placeres son buenos, conducen a la felicidad. Hay un poco algo similar en esto a Aristipo, de que el placer también debe contener hasta cierto punto cierta racionalidad, cierta contención, no es hacer lo que queramos. Eh, y para Epicuro la felicidad se aloja en la placidez del alma. Un placer que procure la placidez del alma es deseable. Ahora, ¿qué se entiende por placidez del alma? Vamos a llamarlo en primera instancia ataraxia. La ataraxia también se puede entender como serenidad de ánimo. Ok, trate de imaginarse la serenidad de ánimo como un estado constante, ¿no? Donde siempre estamos de la misma forma. Eh, para esta ataraxia se requiere hasta cierto punto de indiferencia, principalmente es el bullicio público y la política. Aquí voy a hacer una distinción muy importante. Vivimos en una sociedad moderna que confunde la alegría con la felicidad. Mm, Pues el problema de la alegría, yo imagino la alegría como momentos muy, ¿cómo se llama? De mucha, ¿cómo se llama? Energía, ¿no? La alegría se tiene que ver así. Estamos tristes y de repente tenemos un pico de alegría y de repente ese pico baja y vuelve a subir y vuelve a bajar. Pues Epicuro considera que una vida llevada de esta forma no produce felicidad. Vuelvo a poner el ejemplo del cigarro. Usted está tranquilo, pero si necesita el cigarro para estar otra vez arriba, después va a dejar de fumar y va a volver hacia abajo. Eso no produce la ataraxia. La ataraxia, repito, es serenidad de ánimo, estar siempre constantes, ¿sí? Eh, tener tranquilidad. Y eso se alcanza, como decía, con un ánimo constante. Es no perder la quietud, ¿sí? Y Epicuro concebía que existían tres tipos de placer. Los placeres naturales y necesarios, ¿verdad? Como por ejemplo comer, dormir, etcétera, etcétera. Los placeres que son naturales pero no necesarios. Y los placeres que no son ni naturales ni necesarios, como el poder, como todo lo que implica la política, por ejemplo. Ahora, para entender la ataraxia, voy a poner ejemplo de un placer que es natural y necesario, por ejemplo, la comida. Usted puede comer, pero tiene que comer con moderación. La comida con moderación da ataraxia. Usted come lo necesario, lo suficiente para estar bien. Y eso me va a permitir a mí estar tranquilo. ¿Qué no produce ataraxia? Comer demasiado. Si usted llega y come demasiado y toma demasiado, usted puede tener un placer muy fuerte, pero después ese placer se va a convertir en displacer. Es decir, no logró mantenerse constante. Si un placer se transforma en displacer, pues ha de ser evitado según Epicuro. Los placeres han de llevarse o han de procurar la ataraxia, la serenidad de ánimo.
Eh, los placeres, por lo tanto, no es cualquier tipo de placer, sino que deben de ser aquellos placeres que nos permitan tener una vida plácida, ¿verdad? Una vida constante y que no procuren de una u otra forma la enfermedad del dolor posterior. Un principio fundamental en Epicuro es que el placer no es solo sensual, no es solamente del cuerpo, sino que tener una vida placentera significa tener ausencia de dolor. Eso significa placer también. Ausencia de dolor, ausencia de miedo y ausencia de deseo. Es decir, una vida que no es placentera es una vida que está cargada de mucho miedo, es una vida que está cargada por el deseo. Deseamos muchas cosas, pero no las podemos obtener y cargada de dolor. En la medida en que nos alejemos de esos tres factores, pues podemos procurar una vida placentera. El placer consiste en este sentido, entonces, en alejarse de esos tres elementos, ¿verdad? Que son al fin y al cabo los que nos producen infelicidad. Hay una escuela filosófica que en lo particular me gusta mucho, que es el cinismo de Diógenes. A Diógenes se le denomina, Diógenes es uno de los fundadores, no es el fundador, pero es uno de los fundadores, quizás el más conocido de la escuela de los cínicos. Eh, Cínicos viene del griego cínicos, que significa perro. Los cínicos procuraban una vida igual que el perro, porque los griegos veían que el perro tenía algo que el ser humano no tenía. El ser humano tiene algo que es cultura, pero ¿qué significa cultura? Cultura significa la ropa, los preceptos sociales, culturales, etcétera, etcétera. El perro no tiene preceptos culturales. Y como no tiene preceptos culturales, pues actúa en total libertad, hace lo que quiere cuando él quiere. Eh, Esto es lo que se entiende en Diógenes como autarquía. La autarquía es la capacidad de gobernarse a sí mismo, ¿sí? Eh, Diógenes considera que nosotros no nos gobernamos a sí mismos porque estamos obligados a mantener ciertos preceptos sociales. Eh, y que esos preceptos sociales nos obligan a comportarnos de cierta forma. Es decir, yo como profesor tengo que seguir ciertas normas, decir ciertas palabras, no puedo decir otras, tengo que contener mis deseos, no puedo expresar todo lo que siento y básicamente la vida que ustedes tienen está marcada por este factor. En ese sentido, para Diógenes la cultura niega la libertad al sujeto. Eh, ¿Qué nos liberaría entonces a nosotros de esto? Pues una vida natural y genuina, que no esté amarrada a a esos preceptos sociales. Se dice en aquel momento, y es una historia que se cuenta de Diógenes, que Alejandro Magno, que por cierto fue discípulo de Aristóteles, escuchó hablar de Diógenes como un gran sabio y lo fue a buscar. Se encuentra a Diógenes postrado en el suelo y le pregunta que si él es el gran sabio Diógenes. Y le dice que pida cualquier deseo, lo que él quiera, ¿sí? Y que él se lo va a conceder. Se lo está diciendo el emperador. Dicen que Diógenes se vuelve y lo único que le dice es que por favor se quite, que le está tapando el sol. Es una respuesta cínica, pero el cinismo no tiene una connotación necesariamente negativa. ¿Qué significa ser cínico en este caso? Es no dejarse guiar, no dejarse manipular por el poder, por los deseos, por la vanidad, sino que es actuar conforme a mi deseo, conforme a mi capacidad de regular o decir lo que yo quiera. Eh, y vamos a terminar la sesión con el estoicismo de Zenón. Eh, para el estoicismo hay una especie de destino está, que marca el universo, el cosmos. Eh, Nuestra libertad no consiste en hacer lo que nosotros queramos. Creo que vivimos en una época muy compleja donde nos han enseñado que podemos hacer lo que queramos
y que estamos obligados a ser felices y que todo lo que pensemos lo vamos a lograr. Vivimos en una época muy marcada por los libros de autoayuda que nos han enseñado o le enseñan a las nuevas generaciones que todo lo que quieren, si se lo proponen, lo pueden cumplir. Bueno, curiosamente los estoicos serían una corriente filosófica que iría contrario a esta idea. Para los estoicos, eh, eh, la libertad consiste, o la felicidad principalmente consiste no en nuestra capacidad para cambiar el mundo externo, porque el mundo externo no va a cambiar que yo lo quiera, sino más bien se da en aceptar de manera racional el destino o lo que nos toca. Es infeliz el que no acepta el destino. La felicidad no radica en lo exterior, sino en nuestra forma de afrontar lo que sucede. Es decir, el problema no es que nos haya dejado la novia, el problema es cómo yo asumo el hecho de que mi novia me haya dejado. Si una persona asume de forma trágica el hecho de que su novia lo deje, pues va a ser una persona infeliz. La persona que asuma, digamos, o que acepte el destino y no desee cambiarlo, es una persona feliz. Pero ¿cómo se hace eso y cómo se logra eso? Pues cultivando la razón y no las emociones. Somos infelices porque que nos dejamos guiar por las emociones y no por la razón que nos dice que no podemos cambiar la situación. De una u otra forma, la resignación es una virtud estoica. Eh, la resignación es una forma de aceptar el destino, de aceptar lo que me tocó. Eh, Ahora, esto no se puede traducir necesariamente en un pesimismo. Lo que un estoico diría es, si a usted le tocó en este momento un buen momento, una buena cena, pues debería tener la capacidad de aprovecharla, disfrutarla de la mejor forma. Si mañana solo hay arroz y frijoles, pues aprende a disfrutar también el arroz y los frijoles. No significa que tenemos que vivir de forma, eh, resignarnos todo el tiempo, sino es aprender a disfrutar lo que nos toca en el momento en que nos toca. Agradecerles a todos por su atención y espero que esta clase sea de mucho provecho para todos ustedes. Nos vemos próximamente.